Es uno de los pocos pueblos en Corea que ha sabido conservar la tradición de Gosan, espero decirlo bien. 600 years old. Compartiendo, Caribe. ¿Qué pinta tiene esta vieira? Pueblito porque hay muchísimas mujeres que están limpiando erizos. Abren el erizo y directamente lonja de pescado tradicional. Muchísimas escuelas de sur. Pasarse el juego nivel camping. Acabo de parar con los músicos a tomar un café. Hoy concierto privado. Dios, es enorme. Muy buenos días desde Bompo. Muy buenas, hoy me despierto en la isla y el faro de Bongop. El objetivo de hoy es llegar a lo más al norte posible de Corea del Sur, justo en la frontera con Corea del Norte. En total serán unas 4 horitas y tengo 2 pases de montaña. Es un pequeño pueblo de pescadores, por lo que su principal atracción es su lonja de pescado. Snow crab. Eliges el producto y te lo sirven en la mesa. Esta familia va a comer ahora, justo te sientas ahí y tienes el restaurante. También tiene su playa turística. El plan es ir bordeando por toda la costa. Este es el mapa de la ruta ciclista. La idea, llegar hasta Unification Observatory. Un poquito en el mapa, ahora mismo estaría aquí. Y la idea, subir todo por la costa hasta llegar a la frontera con Corea del Norte. Estoy pasando por otro pueblito pesquero muy bonito, con muchos murales. Esta zona del carril bici bastante colorida. En muchas ocasiones el carril bici directamente va por la playa. En esta zona de la costa me estoy encontrando con muchísimos centros de buceo. La cultura de los coreanos y las tiendas de campaña en la playa es muy común. En todas las playas me estoy encontrando con la misma temática de las tiendas de campaña en medio. Hacer barbacoas y plantar la tienda de campaña, algo que está legal. No me digan que no es un planazo. Barbacoa, paragüita. Moto de... En la mayoría de las localidades pesqueras que me estoy encontrando tienen muchísimos murales. Son preciosos. Hay chiringuitos de playa también. Esta pareja me acaba de invitar a comer con ellos. Estoy compartiendo, Caribe, los coreanos. 소 고추장. Conchita. 고추장이 진짜 부자라잖아. 그냥 괜찮아. You're a professional. Yeah. He loved the shell, so he cooked. Wow. And this area is famous for this one. El nombre aquí en coreano se llama Caribe. ¿Qué pinta tiene esta vieira? Acabo de parar en este pequeño pueblito porque hay muchísimas mujeres que están limpiando erizos. Abren el erizo y directamente separan la parte naranja, que es lo que se come. Es muy muy bueno.
En la zona de Moulin Rouge se han encontrado muchísimos yacimientos arqueológicos. El carril bici se ha desviado hacia el interior y ahora mismo estoy en el campo. Y acabo de llegar a Gok Beach. Creo que esta familia se ha pasado el juego directamente del camping. Increíble. Acabo de hablar con un par de locales y en esta zona se puede acampar sin problema de forma gratuita. Y en la playa de Gosengum he encontrado muchísimos chiringuitos de playa. Soft and wide, something whole, something free. Muy buena vibra. A lo largo de la costa hay muchísimas escuelas de surf. Me encuentro en el lago Songiho, uno de los pocos lagos en esta parte de la costa este de Corea del Sur que conecta directamente con el mar. Esta zona del carril bici es preciosa, conecta con todo el lago. Es uno de los pocos pueblos en Corea que ha sabido conservar la tradición y la arquitectura de las casas. La gente todavía vive aquí. Al pueblo de Gosan, espero decirlo bien. Aquí estoy con Dain, la hija de la familia que vive en esta casa. And now we can speak in English a little bit and you can understand. Okay. I would love to know a little bit the history about this old house and the old village. Can you explain me a little bit? So the village, it's been 600 years old Wow. history. This house is my grandparents' house. Actually, my mother's parents' house. How old is this house? 150 years. 150 years. Yeah. Over 200 years. Okay. About. And which is the history about this village? We are descendant of Ham clan, Korea dynasty. Great grandpa Ham Buyal. He was cut. Vamos a usar el 이 Google 마을은 Translate. 고려 말에 공양 Korea dynasty just before Joseon. A little bit nervous. We can cut after, it's good. Este monumento el gobierno lo creó en 1869, expresar la devoción hacia la familia en Corea. Cada una de las casas está considerada patrimonio natural del país. Acabo de tener la suerte de poder entrar en una de ellas para verla. Ahora las enseño un poco por dentro. Aquí está la cocina tradicional a fuego. Y después esta parte es mucho más moderna. Tiene frigorífico y aquí un salón con una tele. Preciosa. Digamos que han querido conservar esta parte como más tradicional y la otra sí parece una casa mucho más moderna.
Precioso pueblo. Llevo un rato descubriéndolo y me tiene enamorado. La mayoría de los que viven aquí se dedican a la agricultura. El pueblo se encuentra a las orillas del lago Sonji, su protector espiritual. Todas las casas están rodeadas por una pequeña muralla. Las casas tienen entre 50 y 180 años de antigüedad. Hay muchísimos huertos, árboles frutales como el manzano. Sigue manteniendo sus costumbres y tradiciones de generación en generación. Se le considera un pueblo museo. Aquí convive la antigüedad con lo moderno. Aquí hay una señora mayor trabajando la huerta. Las casas funcionan con una chimenea, por lo que reúnen muchísima madera por fuera de ellas. Entrar aquí te hace retroceder en el pasado, parece que se ha detenido el tiempo. Hay muchísimos cultivos a lo largo de todo el pueblo. El paisaje es maravilloso, está rodeado de montañas. Señora mayor que me ha preguntado de dónde soy. Hay algunas casas en las que te puedes alojar y pasar varios días. Es una pena que este tipo de edificaciones no se utilicen más. Hay muchísimas plantaciones de pimientos. Y muchas plantaciones de arroz. Y no podía faltar su pabellón oficial. Alrededor de él se han conservado otros asentamientos que ahora los conservan como museo. Ya seo. Y vuelvo a la playita. Qué lástima que se ha nublado porque esta calita es preciosa. Se llama Gaheng Hill, la verdad que es preciosa. La mayoría de los puentes para trenes que ya no se utilizan se han convertido en carriles bici. Este caso son las antiguas vías del tren que conectaba Corea del Sur con Corea del Norte. Acabo de llegar al primer Certification Center del día. Estas son las diferentes rutas en bicicleta que hay por la costa y yo las estoy haciendo todas hasta llegar a la frontera. La verdad que está muy nueva la estación, ¿eh? Sello completado, seguimos. Están recogiendo pimiento. ¡Yaseo! Llegando a Palm Beach. Creo que hoy hay fiesta en este pueblo. El puerto pesquero tiene muchísimos barcos tradicionales. Merece la pena venir a este pueblito solo por los murales que tiene. Muchísimos puestos tienen los calamares secándose en la carretera. Esta es su lonja de pescado tradicional.
Increíble cómo corta esta señora, ¿eh? Esta es su atracción principal, el Skywalk. Esto es pasarse el juego nivel camping. Increíble. Con la caravana, la tienda de campaña, el baño portátil y la musiquita, digo que acabo de parar con los músicos. Vamos a tomar un café. ¡Café! Fiesta, fiesta. Tocaré Can't Stop Loving You de Ray Charles. Hoy concierto privado. Con el cafecito. Espectáculo. Fuegos artificiales, música. Increíble cómo tocaba ese señor, ¿eh? Voy a buscar un camping, es hora de dormir, estoy cansadísimo, estoy reventado. Llegamos a la fiesta. 자, 같이 불러요. 여러분들의 목소리로. Silent Party. 스치. 같이. 자, 이렇게 하는 거예요. Esto sí que no me lo esperaba, hay una cruz religiosa en lo alto de la montaña. El pedazo de araña que está en mi tienda. Dios, es enorme. El tamaño de mi tienda.